Ingeniero Denis Giovanni Calderón, a cargo del curso de Mecánica de Suelos Aplicadas y Cimentación de Vías de Transporte. Compañeros y público en general, tengan salud del día. En esta oportunidad me toca exponer sobre los ejemplos de observación por instrumentos de fallas de taludes y deslizamiento. En quien les habla es Llachta Walter Wilber, estudiante de la Universidad Talas Peruanas. Empecemos. Primero hay que saber la generalidad, ¿no? Ya, la falla de un talud o ladera se debe a un incremento de los esfuerzos actuantes o a una disminución de resistencia a la fuerza cortante del suelo. En esta variación, en general, es causada por efectos naturales y actividades humanas. Los factores principales que afectan la estabilidad de un talud es la erosión, que está dentro, el agua, el viento, continuamente que afectan los taludes erosivamente, ¿no? También la lluvia, el sismo, ¿no? Ahora, los efectos naturales son naturalmente que sucede, ¿no? Cualquier momento, instante, y hace que el terreno falle o se haya fisuras o entre otros, ¿no? Y las actividades humanas serían la tala de árboles, las minas que se excavan profundamente para sacar mineral, ¿no? Entonces ahí ya queda un espacio vacío dentro del interior del suelo, ¿no? Y a veces lo rellenan, pero ya no es igual. De ahí ya vienen los deslizamientos, la falla de talud, entre otros, ¿no? Ya, empecemos. El ejemplo de la observación con instrumentos y análisis de fallas de taludes y deslizamiento. Un ejemplo tenemos la falla de talud después del corte, ¿ya? Es una falla de talud durante la ejecución de un corte de talud en un programa de ensanche de vía férrea después de que una grieta de 10 centímetros de ancho máximo, 1 metro de profundidad, 35 de largo, ocurrió en la parte superior de un talud, no en la superficie. En esta área de vía férrea va paralelo a un río que corre a través del pie de una colina utilizando como campo de cultivo. La vía existente tiene un talud de corte de 20 metros de largo, con una inclinación de 1,112, un muro de contención que contorna hecho de albañilería de piedra está instalado en el pie del talud. Geológicamente está compuesto de talud de porfido de cuarzo, muy duro con fuertes fisuras. Se decidió instalar un muro de contención de 7 metros de altura en un punto situado de 7 a 8 metros de vía existente hacia el lado de la montaña, ¿no? Como ven en la figura. Tienes una figura de 4 a 6 y acá abajo tienes de 1 a 3. El largo es de 26 metros y la altura es de 19 metros, 5 metros, ¿no? Las grietas, como te decía, ¿no? Ahí ves en la figura. Ocurrencia de grietas después del corte. Ahora, en la medida que el deslizamiento ocurre como resultante del corte en la parte inferior del talud, se asumió una superficie circular de la falla, como se muestra en la figura, ¿no? En esta figura tienes diferentes fallas, el 5, empezando el 1, el 2 está abajo, el 3, 4, 5, 6. No, es un gráfico. Un cálculo verificatorio se llevó a cabo en el corte de la parte superior. Se observó un factor de seguridad de 1,7, asumiendo que el factor de seguridad era 1 en el momento del corte en la parte inferior. La cohesión del suelo es de 0 kilogramos por centímetros cuadrados, con un ángulo de fricción interna de 33 grados. Usualmente se espera un factor de seguridad por encima de 1,2 por la estabilidad del talud.
Sin embargo, el muro de contención estaba construido cuando el movimiento de talud ocurrió en el terreno, estaba reforzado con inyección de cementación en el talud. Tenemos el segundo ejemplo, un ejemplo de observación incorporando instrumentos para el deslizamiento. La escala de trabajo se ilustra en la figura 3.3, como ven acá la figura. Un puente que en la puerta de un puente, ¿no? Ya, longitud de donde el ancho de la parte inferior es de 10 metros, la profundidad del corte es de 7 metros y la longitud es cerca de 60 metros. Después de un mes de completar el corte, apareció una grieta de 8 metros de largo y 40 metros de ancho. No, eso es lo que pasa cuando en las minas excavan profundamente. Entonces, como te decía, el terreno ya no es igual. O sea, se abriendo con unas grietas muy grandes que necesitan sostenimiento, ¿no? Ya, en el talud se corta en la parte superior del talud natural, de acuerdo con la medición de la extensión metro. El material se empezó a mover con una velocidad de 8 milímetros por día. Conforme se desarrollaba el deslizamiento, otras grietas ocurrían en el túnel, cerca de la boca. Y en la carretera nacional que se encuentra directamente por encima del talud, se postuló la posibilidad de ocurrencia que un gran deslizamiento que causara graves daños si no se tomaran medidas de protección. Claro, puede ocurrir graves, no puede caerse en la carretera, se puede deslizar, todo eso, ¿no? El objeto de entender la situación actual de deslizamiento se ejecutaron sondajes en los lugares indicados, como ves en la figura 3.3. Los sondajes se ejecutaron en una sección a través de un parte de corte y una sección paralela a la dirección del levantamiento de la superficie de deslizamiento con deformómetros y indicadores de nivel freático para determinar el flujo de agua, ¿no? 2. Reconocimiento de las superficies de deslizamiento se introdujeron en las sondajas deformómetros de tubería para determinar la superficie de deslizamiento. En base de los resultados mostrados en la figura 3.6, pueden notarlo ahorita bien, se reconoce claramente la acumulación de deformación de la profundidad de 16 metros ¿no? Reconocimiento en el nivel freático. En base a los resultados de las observaciones del nivel freático en los sondajes, se determinó que el nivel freático se encuentra de 4 a 6 metros debajo de la superficie del terreno. Se observó además el levantamiento del nivel freático debido a la lluvia, ¿no? Entonces, la topografía y la geología está encargado en esta área de localización en una colina de ligera inclinación a través de la cual corre un valle de dirección del oeste a oeste. Existen trazas de deslizamiento y fallas significativas en áreas vecinas. Por el terreno del área de corte se cambió de los materiales, ¿no? de presta. Diseño y ejecución del trabajo. El ancho del corte en esta área fue total de 70 metros, 40 para vía expresa, 20 para la carretera nacional paralela a la vía expresa. Fue necesariamente asegurar un cierto ancho de la carretera nacional paralela a la vía expresa para trasladar la carretera y 10 metros para el corte, ¿no? La profundidad del corte fue pequeña en comparación con un ancho, ¿no? El máximo de profundidad fue de 8 metros. Progreso del deslizamiento. En este talud del corte se reconocieron aún durante la excavación algunas señales de deslizamiento
como fallas menores y deformaciones de la superficie de talud. Después de terminada la excavación ocurrieron grietas y fallas con un punto de 50 metros por detrás de la parte superior del talud, como se muestra en esta figura, ¿no? Se aprecia una sección escalonada que aparece en el pie de la superficie de deslizamiento entre la carretera nacional y la vía express. Adicionalmente ocurre una grieta en el bloque del concreto en el lado derecho de la carretera. No sé si notarán en esta figura. Las medidas de protección contra el deslizamiento como resultado de la investigación. Primero se trata de determinar el movimiento del deslizamiento. Al mismo tiempo se introdujeron en los sondajes el gran diámetro, pilotes de acero de sección de 300 por 300. En las filas de largo del pie del talud derecho de la carretera nacional, luego se construyó un muro de contención de 3 metros de altura y cimentación de pilotes. El movimiento de deslizamiento parecía haber parado, ¿no? Como se muestra en la figura 3.9. La cantidad de movimiento medida del extensiómetro, los pilotes tuvieron éxito. En otras palabras, esto significa que grandes esfuerzos estaban actuando en los pilotes. Un medidor de esfuerzo instalado en un pilote de acero de sección H, mostrado en la figura, en un esfuerzo de 1300 kilogramos por centímetro cuadrado, soportaba un pilote. Gracias por su atención a todos.